Barry tardaba mucho tiempo en volver, demasiado. Jill no tenía ni idea de la extensión total de aquellos túneles, y por lo que había visto, todos tenían el mismo aspecto. Era perfectamente posible que Barry se hubiese perdido mientras intentaba encontrar el camino de regreso. O quizás había encontrado al asesino, y al no tener apoyo alguno, puede que no regrese nunca. En cualquier caso, quedarse allí parada no le serviría de nada. Se puso en pie, miró por última vez la pálida cara de Enrico y le deseó la paz en silencio antes de alejarse. ¿Qué es lo que encontró que hizo que lo mataran? ¿Quién fue? Enrico solo había logrado decir que el traidor era un hombre, pero eso no aclaraba gran cosa. Excepto ella y la novata, todos los demás miembros del equipo Stars de Raccoon City eran hombres. Podía eliminar a Chris, ya que él mismo estaba convencido de que pasaba algo raro desde el principio, y tampoco era Barry, que había estado justo a su lado en el momento que habían disparado a Enrico. Brad Vickers no era el tipo de persona dispuesta a correr ninguna clase de riesgo, y Joseph y Kenneth estaban muertos, así que... Eso solo deja a Richard Aiken, a Forrest Speyer y a Albert Wesker. Ninguno de ellos le sonaba como posible traidor, pero al menos tenía que considerar la posibilidad. Enrico estaba muerto, y ella no tenía ya ninguna duda de que Umbrella había comprado a uno de los miembros de Stars. Se agachó para atarse mejor las empapadas botas cuando llegó a la puerta. Tenía que estar preparada, porque quienquiera que fuese el que había matado a Enrico, podía matarlos tanto a ella como a Barry, y puesto que no lo había hecho, Jill suponía que simplemente no quería matar a nadie más, que no andaría a la búsqueda de nuevos objetivos. Si se suponía que dicho individuo todavía se encontraba en aquel complejo subterráneo, ella tendría que ser todo lo silenciosa que fuese posible si quería encontrarlo, porque los túneles eran excelentes conductores de sonido y amplificaban hasta el menor susurro. Abrió la puerta de metal y se quedó a la escucha. Luego se internó en el silencioso túnel, pegada a la pared. El corredor que se abría delante de ella carecía de luces. Prefirió retroceder por donde había llegado. La oscuridad era perfecta para una emboscada. No quería descubrir que estaba equivocada con respecto a las intenciones del atacante recibiendo un balazo en la cabeza. A través de las frías y ominosas paredes de piedra resonó un rugido bajo y reverberante, como el ruido de algo grande moviéndose pesadamente. Jill utilizó el sonido instintivamente para cubrirse y corrió varios pasos para alcanzar la siguiente puerta de metal justo cuando el rugido dejó de sonar. Se deslizó hasta el pasillo en el que se había topado con Barry y cerró suavemente la puerta tras de sí. ¿Qué demonios era eso? Parecía que se estaba moviendo toda una pared. Se estremeció al recordar el techo que bajaba sin cesar en aquella habitación donde se había visto atrapada. Quizá los túneles también estaban llenos de trampas. Tendría que vigilar cada paso que daba. La idea de quedar completamente aplastada bajo toneladas de roca por algún extraño mecanismo subterráneo, como el que había al lado del pozo, en el agujero hexagonal, asintió lentamente para sí misma y decidió que tendría que ir a echar otro vistazo a las puertas a las que no había podido acceder antes. Quizás el asesino poseía la herramienta necesaria para abrirlas, y el sonido que había oído antes era el mecanismo de apertura en funcionamiento. Podía equivocarse, pero no perdía nada por echar un vistazo. Y al menos, no me perderé. Extendió la mano para abrir la puerta por la que había llegado allí y se detuvo de repente, con la cabeza inclinada hacia un lado, para escuchar mejor el extraño ruido que llegaba procedente del túnel a su espalda. ¿Era una bisagra oxidada? ¿Alguna clase de pájaro? Era un sonido bastante fuerte, fuese lo que fuese. Ese sonido sí que lo reconocía. Pasos, e iban en su dirección. O bien era Barry, o bien era alguien con su complexión física. Eran unos pasos pesados, lentos, pero demasiado separados entre sí. Demasiado. Deliberados. Sal de aquí ahora mismo. Jill agarró la manivela metálica de la puerta y la abrió. Salió corriendo hacia el siguiente túnel, sin importarle ya el ruido que hacía. Aunque a veces no los interpretaba bien, sus instintos jamás le fallaban,
y en aquel momento le estaban diciendo que no debía estar allí cuando quienquiera o lo que quiera que fuese que estaba provocando aquel ruido llegara hasta aquel lugar. Continuó corriendo por el pasillo de piedra, alejándose de la escalera que llevaba de regreso al patio exterior, y llegado el momento, decidió que era mejor aminorar la marcha. Respiró profundamente. No podía seguir corriendo de esa manera hacia adelante. Era muy posible que hubiera más peligros aparte del que se encontraba a su espalda. La puerta se abrió detrás de ella. Jill se giró y alzó su arma, y se quedó mirando horrorizada a la criatura que estaba allí. Era enorme, con una silueta humana, pero allí acababa el parecido. Estaba desnuda y carecía de sexo. Todo su cuerpo musculoso estaba cubierto por una piel parecida a la de los anfibios y de un color verde oscuro. Estaba tan inclinado sobre su espalda que sus brazos increíblemente largos casi tocaban el suelo, y tanto las manos como los pies acababan en unas garras de aspecto muy afilado. Sus ojos, pequeños y de un color claro luminoso, resaltaban en su liso cráneo reptilesco. La extraña criatura giró la cabeza y fijó su mirada en ella. Su amplia mandíbula inferior bajó, y soltó un chillido agudo como jamás había oído Jill antes, un grito que llenó su mente de un terror letal. Jill disparó y 3 proyectiles se incrustaron en el pecho de la criatura, lanzándola hacia atrás. El ser trastabilló y se desplomó contra la pared del túnel. Lanzando otro feroz aullido, se abalanzó hacia ella, impulsándose sobre sus poderosas piernas y con las garras extendidas hacia adelante, dispuestas a agarrar y desgarrar su carne. Disparó una y otra vez mientras la criatura corría hacia ella, y los proyectiles arrancaron trozos de carne e hicieron saltar al aire chorros de sangre. Finalmente, la criatura se desplomó a un par de metros de ella, sin dejar de chillar y lanzando zarpazos con una de las garras en un intento por agarrarle las piernas. Un olor animal llegó hasta su nariz, un olor que hablaba de lugares oscuros y rabia salvaje. Dios, ¿por qué no muere? Jill apuntó la vereta hacia la parte posterior del cráneo y vació el cargador. Continuó disparando mientras la carne verdosa se abría y los huesos saltaban astillados, aun cuando las balas perforaron la masa pulposa y sonrosada de su cerebro. No le quedaban más balas. Bajó el arma mientras todo el cuerpo le temblaba. Se había acabado. La criatura estaba muerta, pero había sido necesario casi un cargador completo, 15 proyectiles de 9 milímetros, y los últimos 7 u 8 a quemarropa. Sacó el cargador vacío sin dejar de mirar al monstruo caído y metió un nuevo cargador en la vereta antes de enfundarla. Sacó la escopeta Remington de la funda a su espalda y se sintió reconfortada por su peso y solidez. ¿En qué demonios estaban trabajando aquí? Parecía que los investigadores de Umbrella habían desarrollado algo más que un virus, algo igual de letal, pero con garras, y puede que haya más como este. Jamás había tenido un pensamiento tan horrible. Jill agarró con fuerza la escopeta, se dio la vuelta y comenzó a correr. Chris y Rebecca recorrieron un largo pasillo de madera, mirando alrededor a cada paso que daban. De cada grieta y agujero de las esquinas entre la pared y el techo salía lo que parecía hiedra seca y muerta. Era una extensión de color hueso que recorría las planchas de madera como si fuese un gigantesco hongo. Parecía inofensivo, pero después de lo que Rebecca le había leído acerca de la planta 42, Chris se mantuvo alerta y preparado para salir corriendo. Después de revisar todos los papeles del baúl, Rebecca había encontrado un informe sobre una clase de pesticida que al parecer podía fabricarse en el punto 42 y que ellos denominaban Impacto-V. Se había llevado el informe consigo, aunque Chris dudaba que llegara a ser útil. Lo único que quería era encontrar la salida, y si podían esquivar aquella planta asesina, mucho mejor. La sala delantera había estado libre de cualquier ramificación de la planta, aunque Chris no habría dicho que era zona segura. Además de los 2 dormitorios al lado de la puerta delantera, habían encontrado una habitación de descanso bastante ominosa. Chris había echado un vistazo en su interior, y todas las alarmas internas habían saltado en su cabeza, aunque no había descubierto por qué. No había ningún peligro visible.
Lo único que había en la estancia era la barra de un bar y un par de mesas. Sin embargo, a pesar de la aparente calma del lugar, Chris había cerrado rápidamente la puerta y ambos habían pasado de largo. Su instinto era razón más que suficiente para alejarse de allí. Se detuvieron delante de la única puerta que había en el largo y sinuoso pasillo, sin dejar de mirar de forma nerviosa la hiedra seca que había cerca del tejado. Chris tiró del pomo. La puerta se abrió. Una bocanada de aire húmedo y caliente surgió de la estancia mal iluminada, con un fuerte aroma tropical, solo que tenía una ligera nota desagradable, como si fuera el hedor de la fruta podrida. Chris puso instintivamente a Rebecca detrás de él al ver las paredes de la habitación. Estaban completamente cubiertas del mismo tipo de excrescencia vegetal que había encontrado en el pasillo, solo que en este caso aquella especie de hiedra mostraba un aspecto vivo e hinchado, con un verde parecido al de la bilis. Del interior de la habitación surgió un ligero susurro como una leve sensación de movimiento, y Chris se dio cuenta de que procedía de la propia planta de aspecto enfermizo. Las paredes temblaban con un extraño efecto óptico mientras las lianas no dejaban de crecer y extenderse. Rebecca intentó pasar al lado de Chris para entrar y éste extendió el brazo para detenerla. ¿Qué? ¿Estás loca? Creí que habías dicho que esa cosa chupaba la sangre. Ella negó con la cabeza sin dejar de mirar las temblorosas paredes llenas de vida. Esta no es la planta 42, al menos no la parte de la que hablaba el informe. La planta 42 tiene que ser mucho más grande y debe tener mucha mayor movilidad. Nunca he estudiado mucha fitobiología, pero según lo que dice el informe debemos buscar una angiosperma con follaje móvil. Se detuvo y sonrió nerviosa. Lo siento. Piensa en una gran planta bulbosa con lianas de 3 a 6 metros retorciéndose. Chris sonrió. Estupendo. Gracias por tranquilizarme. Entraron en la gran habitación, procurando no caminar demasiado cerca de las siseantes paredes. Había otras 3 puertas aparte de la que habían utilizado para entrar. Una estaba justo enfrente de la entrada, y las otras estaban enfrente la una de la otra a su izquierda, donde la habitación se ensanchaba. Chris se dirigió hacia la puerta situada frente a la entrada, seguido de Rebecca, ya que probablemente era la que los llevaría al exterior de aquel edificio. La puerta no estaba cerrada con llave, y Chris comenzó a empujarla para abrirla. De repente, la puerta se cerró con un fuerte golpe, lo que hizo que ambos dieran un salto atrás al mismo tiempo que levantaban las armas. A continuación, oyeron una serie de golpes fuertes y deslizantes, como si alguien al otro lado le estuviese dando patadas a las paredes, pero los golpes sonaban por todos lados, por arriba del marco de la puerta a ambos lados y por todos los rincones de la habitación contigua. Dijiste un montón de lianas, ¿verdad? Preguntó Chris a Rebecca. Ella asintió. Creo que acabamos de encontrar a la planta 42. Se quedaron escuchando durante unos momentos, y Chris pensó en la fuerza y el peso necesarios para mantener cerrada una puerta de semejante modo. Sin duda, es más grande y más móvil, y quizás está bloqueando la única salida de este lugar. Estupendo. Retrocedieron y regresaron a la zona abierta. Se quedaron mirando a las otras 2 puertas. La que estaba a su derecha tenía el número 002 encima del marco. Chris sacó el llavero que había encontrado en el cajón y rebuscó entre las distintas llaves hasta encontrar la que tenía ese número. Abrió la puerta y entró, con Rebecca pegada a su espalda. A la izquierda había una puerta más pequeña que daba a un lavabo, silencioso y polvoriento. La habitación era un dormitorio, con un camastro, una mesa escritorio y un par de estanterías. No había nada de interés. Oyeron otra serie de golpes fuertes y apagados procedentes del otro lado de la pared más alejada y retrocedieron deprisa hasta la húmeda habitación de paredes siseantes. Chris luchó contra la creciente certidumbre de que tendrían que enfrentarse a la planta si querían salir de allí. No necesariamente. Puede que haya otro modo de salir de aquí. Tal como estaban saliendo las cosas, no lo creía posible. Desde los tambaleantes zombis que acechaban en el edificio principal hasta la carrera bajo la lluvia de serpientes cayendo de los árboles,
Todas y cada una de las partes que había en la residencia Spencer parecían diseñadas para que nadie la abandonara. Chris dejó a un lado los pensamientos negativos mientras se aproximaban a la última puerta de la sombría estancia, pero aquellas ideas regresaron inmediatamente cuando vio un pequeño teclado verde adosado a un lado del marco de la puerta. Probó abrir la puerta, pero el pomo solo se movió unos milímetros. Era otro callejón sin salida. «Es una cerradura de seguridad», dijo suspirando. «No hay forma de entrar si no sabes el código secreto». Rebecca frunció el entrecejo mientras observaba detenidamente las pequeñas luces rojas encendidas encima de los botones numerados. «Podemos ir probando hasta pulsar la combinación correcta». Chris negó con la cabeza. «¿Sabes las probabilidades que tenemos de dar por casualidad con la secuencia de números correcta?» Se detuvo. Se quedó mirándola fijamente. A continuación, rebuscó en su bolsillo el llavero que había encontrado en la mesa de la entrada. «Prueba con 3, 4, 5», dijo, observando con atención a Rebecca mientras ella pulsaba obedientemente los números que le había indicado. «Vamos, señor Alias, no nos falles». El conjunto de luces rojas parpadeó y después se apagó una por una. Cuando la última lucecita roja se apagó, oyeron un clic procedente del interior de la puerta. Chris sonrió de oreja a oreja y empujó la puerta para abrirla, y sintió que la moral se le venía al suelo cuando miró el interior de la pequeña habitación. Estaba llena de anaqueles polvorientos repletos de pequeñas botellas y redomas, además de un fregadero oxidado. No era la salida que esperaba encontrar. No, eso hubiese sido demasiado fácil. Dios sabe que no podemos tenerlo tan fácil. Rebecca entró a paso ligero en la habitación. Se acercó a uno de los anaqueles y observó detenidamente las distintas botellas, murmurando sus nombres mientras las miraba. Ioscianina, anhídrido, dieldrina. Se giró hacia él. Ahora era ella la que sonreía de oreja a oreja. «Chris, podemos matar a la planta. Ese veneno, el impacto V, es una fitotoxina y puedo mezclarla aquí. Si podemos llegar al sótano y encontrar la raíz de la planta». Chris le devolvió la sonrisa. «Entonces podremos destruirla sin tener que luchar contra esa condenada criatura. Rebecca, eres un genio. ¿Cuánto tiempo necesitas?» 10, 15 minutos como mucho. «Los tienes. Quédate aquí. Volveré lo antes posible». Rebecca empezó a bajar botellas de los anaqueles al mismo tiempo que Chris cerraba la puerta y comenzaba a recorrer al trote el camino que lo llevaría hasta el pasillo que se encontraba más allá de las susurrantes paredes de color verde oscuro. Iban a derrotar a aquel lugar, y en cuanto lograran salir de allí, Umbrella se las iba a pagar todas juntas. Barry estaba de pie al lado del frío cuerpo de Enrico, con el mapa de Wesker arrugado en el puño. Jill ya no estaba para cuando había regresado al lugar, pero en lugar de ponerse a buscarla, se había quedado allí paralizado, incapaz siquiera de apartar la vista del cadáver de su amigo asesinado. «Es culpa mía. Si no hubiese ayudado a Wesker a salir de la casa, todavía estarías vivo». Barry se quedó mirando con tristeza al rostro de Enrico. Se sentía tan lleno de vergüenza y culpabilidad que ya no sabía qué hacer. Sí sabía que debía encontrar a Jill, que debía mantenerla alejada de Wesker, mantener a su familia a salvo, pero aún así no podía alejarse del cadáver. Su mayor deseo en ese momento era poder explicarle a Enrico lo que había ocurrido, hacerle entender por qué la situación había llegado a ese punto. «Tiene a Katy y a las niñas, Enrico. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer sino obedecer sus órdenes?» El miembro del equipo Bravo se quedó mirándolo con unos ojos fijos y ligeramente velados, unos ojos que ya no veían. No mostraban acusación alguna, ni comprensión, ni nada de nada. Incluso si Barry continuaba ayudando al capitán y todo lo demás salía como se suponía, aún así Enrico Marini continuaría muerto, y Barry no sabía cómo podría vivir sabiendo que él era el responsable de aquello. El eco de unos disparos resonó en los túneles, de muchos disparos. «Jill». Barry giró la cabeza de repente.
Su mano se dirigió inmediatamente a desenfundar su arma. Aquellos disparos lo hicieron ponerse en movimiento cuando la rabia le recorrió el cuerpo. Solo cabía una explicación. Wesker había encontrado a Jill. Barry comenzó a correr, abrumado por la idea de que otro de los miembros de Stars muriera a manos del traidor, al mismo tiempo furioso por haber creído las mentiras del capitán. La puerta que se encontraba justo delante de él se abrió de golpe, estampándose contra la pared, y Barry se detuvo en seco. Todos los pensamientos que tenía sobre Wesker, Enrico y Jill desaparecieron de repente al ver la figura encorvada que tenía delante. Su mente no podía comprender lo que veía. Sus asombrados ojos le suministraban retazos de información al cerebro, información que no tenía sentido. Piel verde, ojos penetrantes de color naranja, garras. Aquello aulló, un grito horrible y agudo, y Barry dejó de pensar automáticamente. Apuntó y apretó el gatillo, y el aullido se convirtió en un gemido gorgoteante cuando el pesado proyectil destrozó la garganta de aquel ser y lo arrojó al suelo. La criatura agitó salvajemente los brazos mientras la sangre emanaba grandes borbotones del todavía humeante agujero. Barry oyó varios crujidos como el de huesos al romperse, y vio más sangre que salía a borbotones de los puños de la bestia cuando sus garras largas y gruesas se partieron contra la pared de roca. Barry se quedó mudo mientras observaba a la criatura que continuaba moviéndose violenta y espasmódicamente, respirando a través de la burbujeante herida como si todavía estuviese intentando aullar. Aquel disparo tendría que haberle arrancado el cuello, separándoselo de la cabeza, pero tardó otro minuto largo en morir. Sus frenéticos movimientos fueron reduciéndose de forma gradual a medida que la sangre salía a chorros y la debilitaba. Finalmente, dejó de moverse, y al fijarse en el enorme charco que se extendía a sus pies, Barry se dio cuenta de que se había desangrado hasta morir y que no había perdido la consciencia en ningún momento. ¿Qué es lo que acabo de matar? ¿Qué cojo? Otro aullido, muy semejante al lanzado por la criatura que acababa de matar, resonó en el túnel exterior, y el húmedo aire se vio inundado de horror cuando a él se añadieron un segundo y después un tercero. Aquellos gritos animales se elevaron de tono hasta convertirse en algo furioso y antinatural, los aullidos de unas criaturas que no deberían existir sobre la faz de la tierra. Barry metió unos dedos temblorosos en la bolsa colgada del cinturón, donde guardaba la munición, y sacó unas cuantas balas para recargar el revólver, mientras rezaba con la esperanza de disponer suficientes proyectiles, y para que los disparos que había oído no fuesen la última resistencia de Jill.